Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Mire, lo recordará, se lo dimos a conocer justamente hace 8 días, es decir, el miércoles de la semana pasada, iniciaron las obras de remodelación y ampliación de la Plaza de la Constitución, lo que usted y yo conocemos como el Zócalo. Ello pues implicará sumar a la superficie 2,000 metros cuadrados, es decir, de 20,700 ahora serán 22,700. Además, se crearán 8 cruces seguros y se instalarán elementos para futuros montajes de escenarios o carpas a fin de evitar daños a la plancha. Y justamente para conocer los detalles de estos trabajos que se realizarán de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, saludamos al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el ingeniero Edward Tungui Rodríguez. Ingeniero, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Y cómo arrancaron justamente ya hace una semana estas obras? Pues mira, precisamente como tú lo comentabas, lo primero fue presentar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia el proyecto ejecutivo de lo que pretendemos hacer con el Zócalo. Me parece que vale la pena decir que hace más de 50 años que al Zócalo no se le hacía nada. ¿Sí? La última vez que se le hizo algo fue en época del regente Ernesto Pérez Ursúa. Entonces, bueno, pues eso nos da una idea de lo que le ha pasado al Zócalo. La verdad es que con el paso del tiempo, del uso, se ha sufrido un desgaste, un deterioro. Y me parece que bueno, la plaza más importante, no de la ciudad, sino del país, pues merece tener una imagen digna, claro, una imagen agradable, porque más es la plaza más visitada turísticamente en la capital de la ciudad, en la capital del país. La más emblemática, además de la mayor identidad para nosotros como mexicanos. Pero además, ¿no?, llena de historia, además por los edificios que se encuentran alrededor. Está la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, los propios edificios del gobierno de la Ciudad de México. Entonces me parece que era importante. Con el INAH lo que hicimos a partir del miércoles pasado, bueno, fue hacer unas 5 calas. ¿Sí? ¿Qué son las calas? Bueno, pues es hacer pequeñas excavaciones para determinar qué es lo que tenemos abajo de las losetas que actualmente hay ahí. La verdad es que lo que encontramos fue material de relleno, de petate, con lo cual, bueno, pues era como que el primer indicio o la primera actividad que quería el INAH, tener seguridad de qué es lo que había abajo de estas losetas. Ya se verificó y, bueno, pues lo que seguiría era, bueno, con esta información que obtuvimos, terminar de afinar el proyecto ejecutivo con ellos para poder ya empezar a levantar las losetas y poder ya colocar el nuevo material. ¿En qué va a consistir? Vamos a excavar 50 centímetros de profundidad, o sea, quitando la loseta. Prácticamente medio metro, medio metro para ser exacto. 25 centímetros de un relleno fluido, que es un material autocompactable, como si fuera un concreto, pero de una característica diferente. Y encima vamos a colocar un concreto hidráulico de las mismas características que utilizamos en los carriles confinados del Metrobús. Sí. Lo único es que vamos a dar un acabado arquitectónico con una textura diferente para que sea seguro al caminar, para que sea agradable. Vamos a hacerlo en secciones de 2 por 2 metros de largo, o sea, en cuadrados, para que parezca como que es una loseta, porque está formada por un mosaico. Vamos a aprovechar para arreglar el tema del drenaje, que actualmente la plancha del Zócalo no cuenta con drenaje. Y como tú lo decías ahorita, vamos a dejar ya una serie de anclajes para que cualquier actividad que hay en el Zócalo no tengan que llegar a romper las losas, sino que de ahí lo amarren. Entonces me parece que es muy importante. Esto obedece una lógica también de ir peatonalizando el centro histórico. Recordemos que ha habido ya otras acciones del gobierno de la ciudad en esta materia, como lo es 16 de septiembre, Francisco y Madero, ¿sí?, Moneda, Corregidora, Correo Mayor. Actualmente, sobre 20 de noviembre, están haciéndose labores para ampliar las banquetas, porque me parece que la mejor forma de disfrutar el centro histórico es caminando. Desde luego. Entonces, desde luego, bueno, pues que la plancha del Zócalo no se podía quedar atrás en este sentido. ¿Cómo se ganarán estos 2,000 metros cuadrados de espacio peatonal? Bueno, lo que pretendemos es tomar un carril a cada costado de la plancha del Zócalo. Bien, un carril vehicular, que de hecho ya desde hace algunas semanas lo que hicimos fue colocar unos macetones para invalidar ese carril y que los usuarios de los vehículos que diariamente transitan por ahí se fueran acostumbrando a utilizar. La verdad es que hemos venido también midiendo cuál es el impacto de la reducción del carril. La verdad es que no es significativo. La circulación sobre el circuito vial de la plancha del Zócalo se mantiene normal. Entonces, bueno, pues qué mejor que ganarlo para que la gente pueda disfrutar de mejor manera de la plancha del Zócalo. En todos sentidos, esto se suma a la cultura de movilidad, la nueva visión de movilidad de la Ciudad de México. Una preocupación, ¿estas obras estarán listas antes del 15 y el 16 de septiembre de este año? Bueno, desde luego que es el objetivo, tenerlas a más tardar la primera semana de septiembre, de tal forma que bueno, pues las fiestas patrias de este año pues puedan ser ya con un Zócalo totalmente renovado y remozado. Secretario, hay mucho interés, de verdad, hoy mucha participación de nuestros
de nuestra audiencia a través de las redes sociales en @capital_21, por ejemplo. Marlens, @Marlens nos pregunta, ¿pondrán árboles y jardineras en esta remodelación? ¿Forma parte de la nueva estructura? En lo que es propiamente la plancha del Zócalo, no. Sin embargo, en las intervenciones que estamos teniendo alrededor de la propia plancha del Zócalo, dentro del propio 20 de noviembre, que son incluso labores a cargo de la Autoridad del Espacio Público, sí estamos considerando ya árboles, macetones, incluso aprovechar para el reordenamiento del propio arbolado de la zona. Bien. Pregunta René Chávez, @RenéC_G. ¿Con qué cargo, cuánto estimado en cuestión de millones aproximadamente? Es decir, ¿cuánto será la inversión de esta obra? Nosotros ahorita tenemos un estimado de 150 millones de pesos, es la inversión que tenemos planeada, sí, para poder hacer los trabajos que ya perfectamente anunciaste ahorita en tu introducción. Y retomemos una última, nos pregunta Folen Angelito, @Folen_Angelito. ¿Cuál es el plan para no retrasar obras ante las constantes manifestaciones en la Plaza del Zócalo? Bueno, a ver, de entrada lo que estamos planteando es no atacar toda la plancha del Zócalo al mismo tiempo, lo vamos a hacer por cuadrantes, no solamente por el tema de las manifestaciones, sino porque ya hay eventos que están programados en la plancha del Zócalo y lo que pretendemos es poder convivir los eventos con la remodelación. Lo iremos haciendo por cuadrantes de tal forma que podamos avanzar en los dos temas. Claro, es decir, queda garantizado el aprovechamiento del espacio y... Queda garantizado el aprovechamiento de la plancha del Zócalo para los eventos que ya están, pero aparte queda garantizada la circulación en el circuito vial, nunca se cerrará a la circulación. Ingeniero, tenemos que despedir, pero antes de hacerlo, ¿por qué es importante la recuperación del espacio público de esta manera, en cuestión social, en cuestión histórica, en cuestión de patrimonio? Bueno, en particular, la plancha del Zócalo, lo repito, es la plaza pública más importante del país. Se ha convertido en un lugar de expresión cultural, social, política, plural. Entonces me parece que es muy importante, pues que esta plaza tan importante para los mexicanos pues esté muy digna y sea remozada en esta ocasión. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Enhorabuena por este esfuerzo que desde luego es el patrimonio de todos nosotros. Así es, Alejandro. Muchas gracias. Al contrario.